Vivir mejor. Gobierno Federal. Ubicado en el sur de México, el estado de Oaxaca tiene una extensión territorial de 93.743 kilómetros cuadrados y representa el 4.8% de la superficie nacional. Posee el primer lugar en diversidad biológica y es el centro de origen y domesticación de diferentes especies de importancia económica para el país y el mundo. Además de ser un estado con gran diversidad de climas, suelos, vegetación y grupos indígenas. Cuando el hombre comenzó a dominar la agricultura y los grupos humanos se establecieron para convertirse en grupos sedentarios, también aprendieron a domesticar el maíz, la calabaza, el frijol y otros cultivos. En Oaxaca, específicamente en cuevas de Mitla, Yagul y Tlacolula, se encuentran los vestigios más antiguos del origen de la agricultura en Mesoamérica, con una antigüedad de más de 10.000 años. Y actualmente, esas cuevas son consideradas patrimonio cultural de la humanidad. En las cuevas de Guilana Kids, ubicadas en las cercanías de Mitla, Oaxaca, el doctor Ken B. Flannery encontró los hallazgos arqueológicos de maíz más antiguos. Mediante la técnica de fechamiento por radiocarbono, denominada acelerador de espectrometría de masas, estos restos fueron fechados en 4.500 años antes de Cristo, lo cual indica que el maíz fue domesticado hace más de 6.500 años por nativos oaxaqueños. Las figuras de barro de dioses mixtecos y zapotecos, encontradas en diferentes excavaciones de las zonas arqueológicas de Oaxaca, resaltan la importancia de esta especie en el desarrollo cultural de los pueblos indígenas. Mucha gente ya sabe que en los años 60 el doctor Flannery encontró en Guilana Kids evidencia de maíz muy temprano, que ya han sido fechados en 4.200 y un poquito más antes de Cristo. Estos restos son macro restos, es decir, que son fragmentos de los elotes de maíz. Se sabe ahora que el origen del maíz es el teosinte o Teosinte parviglumis, que crece en las laderas hacia el costa del Pacífico. Se empezó a domesticar el maíz hace tal vez unos 6.000, 7.000, 8.000 años antes de la era común. Oaxaca es uno de los centros de origen y domesticación del maíz. Así lo demuestran los restos arqueológicos encontrados en diferentes excavaciones, en diversas regiones del estado y la elaboración de cerámica alusiva al cultivo. El teocintle es el pariente silvestre más cercano al maíz y del cual se originaron las variedades que actualmente conocemos. La presencia de 5 poblaciones vivas de teocintle también es indicativo de que Oaxaca es uno de los centros de origen del maíz. En San Felipe Usila, en la región del Papaloapan, se han encontrado poblaciones vivas de teocintle y en la Sierra Sur existen 4 poblaciones de Sea maíz, subespecie Parviglumis, una de las especies más cercanas al maíz actual y considerado por los científicos como su ancestro directo. Actualmente, en poblaciones de teocintle que crecen en parcelas contiguas al maíz, se sigue dando la infiltración genética que permite el intercambio de genes entre ambas especies. A través de miles de años de selección, los primeros pobladores formaron una amplia gama de variedades nativas de maíz, adaptándolas a diferentes condiciones de clima, suelo, altitud y uso. El teocintle actualmente es utilizado por los agricultores como forraje para alimentar al ganado o para elaborar algunas artesanías como collares o pulseras. Actualmente, existe una gran variedad de razas debido a la facilidad de entrecruzamiento del maíz,
pero sobre todo a la presencia de 16 grupos indígenas que se han encargado de seleccionar, adaptar y conservar las diferentes variedades en nichos ecológicos contrastantes. Oaxaca es el área de mayor complejidad ecológica y al mismo tiempo el área de mayor riqueza cultural, no solamente en México, sino en esta parte del mundo. Y la diversidad biológica de Oaxaca va de la mano con la riqueza cultural, 16 grupos étnicos y más de 150 lenguas según los criterios de clasificación de diferentes autores. Podemos citar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que considera que en Oaxaca se mantienen vivas 177 variantes lingüísticas. No es casualidad que en Oaxaca tengamos la mayor riqueza en cultivos y señaladamente en el maíz, como ha demostrado el trabajo del ingeniero Flavio Aragón, al adaptar este cultivo a diferentes condiciones de clima. Pensamos que la diversificación cultural, tal como se refleja en las lenguas de Oaxaca, y la diversificación genética, tal como la vemos en la variedad de razas de maíz, son procesos paralelos. La gente domesticó al maíz y el proceso de domesticación ha sido el proceso más complejo que conozcamos en todo el planeta. No hay planta alguna entre los cientos de cultivos del resto del planeta que haya sido modificado a tal grado por intervención humana como el maíz. El maíz se cultiva en lugares ubicados desde el nivel del mar hasta altitudes de 3.500 metros, en diferentes climas y suelos. Dependiendo de la raza de maíz y de las condiciones climáticas y edáficas, se pueden encontrar plantas de maíz de 1 metro de altura y hasta los 4 metros, con un ciclo de 3 a 9 meses, así como variantes de colores, texturas, formas y sabores. En el estado de Oaxaca existen más de 2.000 usos para la planta del maíz. Se pueden encontrar las más variadas tortillas, tamales, totopos, bebidas y artesanías. El maíz es parte de la vida de los oaxaqueños. En México hay 60 razas de maíz reportadas, de las cuales 35 se encuentran en el estado de Oaxaca, lo cual representa el 58% de la diversidad nacional. Esta enorme riqueza genética se tiene gracias a la selección y conservación que realizan cada año los grupos indígenas y mestizos de este estado. Durante más de 10 años hemos estado trabajando con los maíces nativos del estado. Hemos colectado 35 razas de maíz. Esto representa más del 50% de la diversidad nacional. En México se han reportado alrededor de 60 razas de maíz. Es por eso muy importante el estado de Oaxaca por esta gran riqueza de materiales de maíz que tiene desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros de altitud. Estos materiales son muy importantes porque dan alimentación a los grupos indígenas, a los 16 grupos étnicos que hay en el estado. Las razas de maíz de Oaxaca tienen una gran diversidad en colores. Tenemos materiales amarillos, blancos, azules, morados. Hay una infinidad de colores y texturas de grano, así como tamaños de planta. Hay plantas desde 1 metro hasta materiales de 5 metros de altura de planta. Materiales con un ciclo de 3 meses a cosecha y materiales con 9 meses de cosecha en las partes frías. Esta gran riqueza que dispone nuestro estado es muy importante conservarlas para las generaciones futuras, porque en estos materiales se pueden encontrar toda una riqueza genética que podríamos aprovechar para solucionar los problemas en el país. Problemas ambientales como la sequía, como la acidez de los suelos, como es las pudriciones de mazorca o las enfermedades foliares. Hay materiales nativos del estado de Oaxaca que tienen estas tolerancias. El INIFAP dispone actualmente de 1.800 colectas de maíz que están conservadas en los bancos de germoplasma para que estén resguardadas durante muchos años. Asimismo, estamos trabajando en la conservación in situ junto con los productores de las diferentes regiones del estado. Esta conservación in situ permite que las razas de maíz evolucionen en los campos de los productores
y se mantengan por ellos mismos durante muchos años. En el estado de Oaxaca, se siembran cada año alrededor de 600,000 hectáreas de maíz. En el 80% de esta superficie se siembran maíces nativos, y solo en el 20% restante se cultiva con materiales mejorados, ya sea híbridos o variedades. Los maíces nativos aportan aproximadamente 576,000 toneladas a la producción estatal, la cual, en su mayor parte, se destina para el autoconsumo